Voy a reclamar el anfitrión, ¿ya? Porque voy a compartir algo también con las personas que nos están viendo. Voy a compartir algo para que ellos también puedan entender. Por favor, me dan un momentito nomás, no me demoro, voy a hacer algo muy breve. Estoy haciendo en la computadora para que puedan proyectar a las personas que nos están viendo y puedan ellos también ver lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Perfecto. Ok, muy bien. Perfecto. Ok. Hebreos 11. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. Los que están en casa, por favor, abran su Biblia en Hebreos capítulo 11. No voy a mostrar la Biblia, voy a mostrar lo que va hablando y lo voy a hacer de manera gráfica. ¿Ok? Me tomé el tiempo de buscar algo para mostrarles y quiero que lo vean con sus propios ojos. Y quiero que en esta ocasión no solamente escuchen, sino que vean. Ok. Apágame la luz de acá. No hay problema con la gente de allá porque están viendo la pantalla. Por favor, apágame la luz, hijo, la de atrás, acá. Esta. Sí, apague ahí, apague. Esa, sí, apague. Ahí sí ven, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Tenga su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11. Yo hasta eso también la busco acá. Ok. Vaya leyendo el versículo. Conforme va leyendo el versículo, yo voy a ir cambiando imágenes acá. Y usted va a poner mucha atención. Dale. Ahora bien, nuestra fe en Dios es la seguridad de lo que esperamos, la evidencia de lo que no podemos ver. Los que vivieron hace mucho tiempo creyeron en Dios y eso fue lo que les hizo obtener la aprobación de Dios. Mediante nuestra fe en Dios comprendemos que todo el universo fue creado por su mandato. A ver, que dice que por la fe todo fue creado y entre ello el universo por mandato. Vuelve a leer esa parte, por favor. Mediante nuestra fe en Dios comprendemos que todo el universo fue creado por su mandato. ¿Fue creado o no creado el universo por su mandato? Así. Mediante la fe. ¿Qué dice ahí? Mediante la fe fue creado por su mandato. Siga, por favor. A los niños les voy a preguntar a los niños. Arle, te voy a preguntar, dale. Y que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se puede ver. Ok, lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se puede ver. Siga. Por la fe en Dios, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Por la fe, Abel, mire la pantalla, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Ah? Mira, está hablando de un accionar, está hablando de que Abel hizo un sacrificio, ¿sí? Y dice que por ese sacrificio le fue contado. Vuelve a leer ese versículo, por favor. Por la fe en Dios, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Ponga atención, mire que estamos leyendo que la fe es la sustancia de lo que no se ve, pero que se manifiesta. ¿Sí? Estamos viendo eso. Por la fe se creó el universo. Por el mandato de su palabra. Por la fe, Abel le creyó a Dios, ¿sí? Porque ellos no sabían hacer sacrificios.
¿Quién le enseñó a hacer sacrificios? Dios. Y le creyó al Señor y fue su obra mejor que la de Abel, porque Abel, en vez de levantar un sacrificio, lo correcto, lo que es justo delante de Dios, levantó su mano contra su hermano. Siga, por favor. Y por eso Dios lo señaló como alguien que vivía rectamente. Y por eso, Y por eso Dios lo señaló como alguien que vivía rectamente. no entiendo lo que habló Tati. Déjame ver si leer aquí. ¿Estás en qué verso? 4. 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. ¿Quién daba testimonio? ¿Quién daba testimonio? No, lean bien. Por eso les pedí que tengan su Biblia en la mano. ¿Ah? Por fe en Dios. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién daba testimonio de las ofrendas? Dios. Ponga atención, vaya leyendo. Siga, por favor. Por fe en Dios, Enoc fue llevado al cielo para que no experimentara la muerte. Ok, léelo articulando bien tu voz. Articula tus palabras. Vamos. Por fe en Dios, Enoc fue llevado al cielo para que no experimentara la muerte. Ok, Enoc fue llevado al cielo sin conocer muerte. ¿Cómo fue llevado al cielo? Por fe. ¿Está ahí? ¿Está escrito? A ver, léalo. ¿Qué dice? Léalo. Por fe en Dios, Enoc fue llevado al cielo para que no experimentara la muerte. Ok, qué interesante. Todo esto ha funcionado por fe, pero está ligada también a un accionar. ¿Sí? Siga, por favor. Y no pudieron encontrarlo en la tierra, porque fue llevado al cielo. No fue encontrado en la tierra porque fue llevado al cielo. Los escritos antiguos dicen que no solamente fue llevado Enoc, sino que fue llevada toda una gente que iba con él, que no se los voy a explicar ahora. Pero lo cierto es que yo sé que él no se fue solo. Aunque la Biblia dice que Enoc no conoció muerte, eso será tema de otra prédica. Siga. Y antes de esto, a Enoc se le conocía como alguien que agradaba a Dios. ¿Ok? Que agradaba a Dios. Antes de que fueses llevado de esta tierra al cielo, era alguien que agradaba ¿a quién? A Dios. Vaya ligando lo que le estoy diciendo. Fe y agradar. ¿Se acuerdan quién dio testimonio de su ofrenda de Abel? Dios. ¿Cómo creó el Señor el universo de lo que no existía, pero que se sostenía en la fe? Es la sustancia de crear las cosas. Siga, por favor. No podemos esperar que Dios se agrede de nosotros si no confiamos en Él. Todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ok, todo aquel que se acerca a Dios, diga conmigo, debe creer. Dile a la persona que está al lado tuyo, todo el que se acerca a Dios debe creer. A ver, aquí no dice debe asistir a la iglesia. Aquí no dice debe hacer obras buenas o obras de justicia. ¿Qué dice que tiene que hacer? Creer. Sí, todo lo que está leyendo parece medio increíble. ¿Cómo es eso de que una persona se fue y no conoció la muerte, sino que se fue a otro lado? Uno lo lee. Hola, bla. Uno lo lee y se pone a pensar, ¿cómo es eso? Que lo cogieron de aquí y lo llevaron al cielo sin conocer muerte. Pero dice que no fue solamente por gracia, sino que dice que agradaba a Dios. ¿Sí? Él presentó una ofrenda que todavía sigue hablando y que Dios aún da testimonio. Todo tiene que ver con el agradar. Todo tiene que ver con entender cómo opera la fe. Entonces, un creyente, una persona que ha nacido de nuevo, tiene que creer en lo que el Señor ha dicho. Siga. Noé creyó en Dios y él mismo le advirtió sobre cosas que nunca antes habían sucedido. Ok, dice que Noé le creyó a Dios. Y Noé comenzó a hacer cosas
cosas locas. Comenzó a hacer cosas locas que no habían sucedido, que no habían pasado. ¿Qué pensaría usted si hoy en esta temporada, y eso que aquí ya la locura es como algo medio normal, pero qué le pasa, qué pensaría usted si de repente alguien comienza a construir un arca, en este tiempo, un arca, y va a decir, va a caer fuego, no va a construir un arca, va a construir un búnker, y va a decir, va a caer fuego del cielo y hay que meterse en ese búnker, porque si como viene fuego del cielo y no estás preparado, te vas a morir. ¿Cómo lo pensarías tú a eso? A ver. Te llega la peluquería ya al gabinete y te dice, sabes que tengo que irme por allá lejos y construir un búnker porque la tierra se va a quemar y Dios me habló que tengo que quedarme allí porque si no se va a quemar. ¿Tú qué le vas a decir? Yasmín dice, le va a decir, ¿estás bien? ¿Quieres un tecito? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Ese tipo de loco era Noé. En un tiempo donde dice la escritura que no llovía, que había un sereno, que había un rocío, que con eso se hidrataba la tierra, pero la tierra no se conocía la lluvia. Y ese loco se puso a escribir el testimonio de lo que Dios habló. De hecho, Enoc es descendiente directo de Noé. Tendrían que leer la genealogía para que ustedes se den cuenta que todos estos personajes están ligados no solo por su llamado, no solo por su fe, sino porque hacían parte de una genética que le creyó a Dios. Amén. Si tú estás sentado aquí esta noche es porque tú tienes una genética que le ha creído a Dios. Amén. Dice ahí, y Noé, el que hacía locuras, comenzó a construir un arca, comenzó a establecer algo por fe. Diga conmigo, porque le creyó a Dios. Siga. Y como Noé atendió lo que Dios le dijo, construyó un arca para salvar a su familia. Y por fe en Dios, Noé mostró que el mundo estaba equivocado y recibió la recompensa de ser justificado por Dios. Qué tremendo. ¿Cuál fue la recompensa? El ser justificado por Dios. Siga. Por la fe en Dios, Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para ir a la tierra que él le daría. Ok, por la fe, Abraham, otro loco, ese es otro loco, ¿sí? Las naciones de la tierra estaban perdidas sin Dios y Dios se halló entre ellos un pueblo. De hecho, no un pueblo, se halló entre ellos un hombre. Diga conmigo, un hombre. Un hombre, Una familia. una familia. Dios se halló un hombre. Dígalo, un hombre. Un hombre, Una familia. una familia. ¿Para qué? Para que le creyera. Y era otro loco, ¿saben por qué? Él tenía riqueza, tenía dinero, tenía prosperidad, tenía bienes, era líder, tenía gente, era próspero, era casi un rey. Pero lo único que no tenía era la capacidad de tener hijos. Y Dios le dijo, yo haré de ti una nación grande. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó. Amén. ¿A qué le creyó? A su palabra. Quiero que analice esto. ¿Cuántas Biblias había en el tiempo de Abraham? Ninguna. Son las escrituras. Él estaba haciendo la Biblia. Nosotros estamos hablando de lo que se escribió de él, pero eso no estaba. ¿Sí me están entendiendo? Esto que ustedes ven aquí, bueno, este libro que ustedes ven aquí, esto se creó y se estableció desde lo invisible. De gente loca que estuvo dispuesta a creerle a Dios. De gente loca que estuvo dispuesta a creerle a sus promesas. De gente loca que marcó una diferencia en un tiempo de oscuridad. De gente loca que estuvo dispuesto a pensar en algo diferente. ¿Ustedes creen que esta gente loca que se levantó en esa temporada no generó una estampida mental con toda la gente que vivía? Déjame decirte algo. Si tú estás sentado allí, es porque tú has sido llamado a la locura del Evangelio. Amén. Pero la locura del Evangelio
Es algo que se tiene que pelear, es algo que se tiene que establecer desde lo invisible. Y déjame decirte algo, tú y yo tenemos un enemigo en común que va a intentar desafiar la razón para que tú creas que eso no es posible. Siga. Y partió sin saber hacia dónde iba. Por fe en Dios vivió en la tierra prometida, pero como extranjero vivía en tiendas junto a Isaac y Jacob, quienes participaron con él al ser herederos de la misma promesa. Ok, mire, dése cuenta. Dice que él se fue. ¿A dónde se fue? A la tierra prometida. No, antes de eso, lee bien. Por fe en Dios vivió en la tierra prometida. No, antes. Y partió sin saber hacia dónde iba. ¿A dónde partió? Sin saber. ¿Sí se dan cuenta de esa imagen? Apaga la luz de este lado de acá para que vean bien la imagen. Lee. Quiero que por favor se metan en línea. Créanme que si pasamos las imágenes pronto, terminamos pronto. Miren, solo la de acá, eso. Deja prendida la de atrás. La de atrás. Gracias. ¿Ok? Dice que él comenzó a mirar como al invisible. Él salió sin saber a dónde iba. Simplemente creyó. Dígame, qué loco se va de su tierra, se va de su casa, arranca un bus, se pone una maleta, se compra un boleto y no sabe a dónde va. ¿Quién hace eso? Solo un loco. Por eso es que a veces el evangelio es locura para muchos y no se entiende. Porque el evangelio no se entiende con la razón, se entiende con la fe. Y no la fe en cualquier cosa, sino en la palabra de Dios. En la palabra que da testimonio. ¿Saben qué hicieron estos hombres? Comenzaron a darle figura y forma al testimonio de Jesucristo. ¿Ah? Abel inició el proceso del sacrificio. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Acaso no fue Él el sacrificio? Interesante. ¿Estaban repitiendo estos hombres el testimonio de la fe? Sí. ¿Estaban revelando la persona de Cristo? Sí. ¿Estaban haciendo la historia que usted tiene ahí en su Biblia? Pero en ese tiempo no existía. Ellos no tienen el privilegio que tú tienes de ver el testimonio hecho carne en ese libro. Y a veces nosotros como cristianos despreciamos este libro. A veces queremos creer en el invisible y queremos creer en que cosas poderosas cambien en nuestra vida. Y tenemos tiempo para estudiar, tenemos tiempo para nuestra familia, tenemos tiempo para nuestro trabajo, pero no tenemos tiempo para sentarnos y ver su testimonio. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros no vemos el testimonio? Comenzamos a ver todas las cosas visibles, ya no invisibles. Cuando vemos las cosas visibles, comenzamos a actuar de una manera carnal, animal y diabólica, lo dice la Escritura. Entonces, cuando yo comienzo a caminar sin tener visión, sin tener la guía del Espíritu a través de la Escritura, comienzan a manifestarse las obras del Padre Eterno. Comienzan a manifestarse las obras de la carne. ¿Sigo? Siga, por favor. Porque Abraham buscaba una ciudad construida sobre fundamentos duraderos. Tati, habla despacio y articulando. Gracias. Porque Abraham buscaba una ciudad construida sobre fundamentos duraderos. Ok, dice que él buscaba una ciudad construida sobre fundamentos duraderos. ¿Dónde estaba eso? En lo invisible. Siga. Siendo Dios el constructor y hacedor de ella. Siga. Por su fe en Dios, incluso la misma Sara pudo concebir un hijo, aunque fuera muy vieja para hacerlo. En las otras versiones dice, aunque ya estaba en los huesos, ya no le venía el ciclo menstrual,
esta mujer dice que por fe, ahora, es tremendo porque a veces yo no entiendo esto. Si usted lee la escritura, se va a dar cuenta que Abraham era un hombre de súper, hiper fe, pero Sara no. Si ustedes leen la escritura, se van a dar cuenta que Sara no era así. Sara seguía a su esposo, eso sí, era una mujer que honraba a su esposo. Y en lo que él se metía, en lo que él creía, ahí estaba. Maridito, no, bueno, tampoco así, pero sí estaba, estaba cerca de su esposo, estaba de acuerdo, aunque fuera un loco. ¿Sabe por qué? Porque solo una esposa loca acompaña a un esposo loco. ¿Sí o no? O sea, si yo te digo que voy a construir un arca, o me voy a meter a un búnker porque mañana va a caer fuego, y te metes conmigo es porque tú eres otro loco. ¿Sí o no? Sí. Ok, si yo le digo que mañana va a haber un búnker y se va a quemar la tierra, usted se mete conmigo, usted es otro loco más. Entonces, su esposa, aunque no era muy crédula, de hecho el Señor le cambia el nombre de Sara a Sarai, que significa risa, porque ella se rió. Cuando dice se rió, es como cuando, mira, llegan los ángeles, lean la historia, llegan el Espíritu de Dios, llega el Padre y llega el Hijo, porque dice, somos como escudos, 3 son los valientes. Se le presentó a Abraham 3 hombres, ¿sí? Ahí se manifestó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es tremendo eso. Y se le presenta a Dios como Abraham, por eso es que Abraham se le considera como el amigo de Dios. Y él le dice, vengo a ratificar la promesa que te hice. Vas a tener descendiente. Y Sara, que estaba por ahí, ella haciendo sus quehaceres, estaba haciendo sus quehaceres con el vaso así puesto en la puerta a ver qué estaban diciendo. ¿Por qué te ríes, Tatiana? ¿Ok? Dice que estaba ahí escuchando. ¿Ok? ¿Y qué pasó cuando estaba escuchando? Dice que cuando escuchó era vieja, tenía canas, creo que ya ni útero tenía la pobre, porque no tenía ya la costumbre de las mujeres, no le bajaba su mes. ¿Y qué hizo ella? Yo embarazada. Dios es experto en mostrarse cuando tú crees que nada es posible. Amén. He ahí la evidencia. Bueno, ahí los ponen bonitos porque los viejos en Dios somos guapos. ¿Sí? Cuando ya llegamos a la vejez en Dios, las canas nos brillan, pero de su gloria. ¿Ah? Amén. Entonces, ¿qué resulta? Que aún Sara, que era incrédula, terminó creyendo y se le fue contado, dice, por justicia inclusive a ella, que tuviera descendencia y que se generara de lo invisible algo visible. Yo diría que este nacimiento es sobrenatural, como el mismo nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Acaso el nacimiento del Señor Jesucristo no fue sobrenatural? María no había conocido hombre, pero venga, tuvo al que iba a ser llamado el Mesías. ¿No se refleja acaso el testimonio de Jesucristo con Abraham y Sara? Como un embarazo sobrenatural. Podríamos decir que Isaac, aparte de ser el hijo de Abraham, también fue el hijo del fruto del Espíritu Santo, porque él se fue buscando lo invisible, una ciudad que no estuviese edificada, que no estuviese sostenida por un cimiento que no fuera el de Dios. Ahora, esa ciudad, el Señor se la entregó en la simiente a Abraham, o sea, en su hijo, porque de ahí se formó una nación y un llamado particular, que fue la línea generacional que marcó el nacimiento del Señor Jesucristo. Porque no solo habló de su fe y la evidencia, sino que de esa rama, de esa descendencia, iba a nacer el Mesías. Siga. Pues creyó en Dios que había hecho la promesa. Por eso, los descendientes de Abraham, que ya estaba a punto de morir, se volvieron numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como la arena del mar. Qué tremendo, siga. Y todos ellos murieron creyendo aún en Dios, aunque no recibieron las cosas que Dios prometió. ¿Estás segura que estás leyendo bien? ¿No te adelantaste? ¿Segura? Llega.
Siga. Todavía las esperaban, como desde la distancia, y lo aceptaron gustosos, sabiendo que eran extranjeros en esta tierra, Ajá. pasajeros solamente. Peregrinos, sí. Quienes hablan de esta manera dejan ver que esperan un país que es de ellos, Así es. porque si les importara el país que habían dejado atrás, habrían regresado, pero ellos esperan un mejor país, un país celestial. Por favor, ¿qué Biblia tienes? Reina Valera, por favor, ¿ya? Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Diga conmigo, Dios nos ha preparado una ciudad. Mire, ellos creyeron por fe, algo que no había sido ejecutado. Murieron creyendo en esta convicción. Miraron al invisible. ¿Sabe qué? Usted tiene un privilegio. ¿Por qué? Porque usted ya vive en el lugar, ya vive en la ciudad celestial. El Señor se la otorgó el día que Él murió en la cruz y le dio acceso a usted y a mí para ser edificado juntamente con Él como casa espiritual. Lo que ellos soñaron un día, usted lo tiene en sus manos. Lo que ellos soñaron un día, usted lo tiene en su corazón. Lo que ellos anhelaron ver un día, usted lo tiene. Pero ¿sabe qué? Hoy día que lo tenemos, nos falta fe. Porque si tuviéramos la fe que estos hombres tuvieron, no tendríamos que estar luchando con cosas que pasan en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, con nuestras finanzas, con nuestra familia. Porque esa fe deshizo ejércitos, esa fe los llevó a lugares y a dimensiones, inclusive a que el cielo y la tierra se unan en uno solo. Y es allí donde como iglesia debemos tratar de empujar hasta poder llegar a esa plenitud de fe. Ahora, esa fe no se consigue solo diciendo te acepto como mi Salvador. No, esa fe se concibe escudriñando su testimonio. Escudriñar significa meterse profundamente, abrirse camino, desentrañar de lo profundo la riqueza de su testimonio. Porque si nosotros escudriñamos la riqueza del testimonio que opera allí, algo se activa dentro de ti, algo se suelta de ti hacia las naciones, hacia la gente que te rodea. Satanás va a querer dañar ese propósito. Sí, prenda solo esta luz de acá. Préndela. ¿Ok? Satanás va a querer dañar ese propósito y va a usar, aunque le parezca mentira, va a usar la cosa más mínima, el más mínimo pensamiento, el más mínimo dicho, la más mínima trampa emocional. La de atrás prende, la de atrás también. ¿Sí? Y es tan tremendo porque Satanás muchas veces nos tiene entretenidos en lo que estamos viviendo, en lo que estamos sufriendo, en cómo nos va a ir mañana, en por qué no puedo sacar estas cosas de mi corazón para que tú no te penetres en esa riqueza. Vas a estar pensando en tus pensamientos que no puedes, que quieres quitarte la vida, que no vales nada. Y el Señor te ha dicho que tú eres rey y sacerdote. El Señor te ha dicho que te ha hecho cabeza y no cola. El Señor te ha dicho que clames a Él y Él te responderá. Estos hombres no tenían Biblia, solo tenían algo que tú y yo necesitamos: escuchar y creer que lo que Él dijo, eso se hace. Lastimosamente, muchas veces nos cuesta escuchar. Siga. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Mira, léelo bien, Tati. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también
le volvió a recibir. Dígame si el mismo hijo que había sido una promesa sobrenatural no fue el mismo hijo que el Señor se lo pidió para probar su corazón. ¿Y no fue acaso el mismo hijo que el Señor resucitó porque Él ya lo llevó, Él ya tenía el cuchillo ahí, ya lo tenía listo? Cuando dice que escucha la voz del Señor y le dice, no lo hagas, ya murió, ahora vuelve a resucitar. No porque lo haya matado, lo que murió fueron sus sentimientos. Ese día algo murió en Abraham y fue su dependencia de este mundo, porque aquel en el que había confiado entendió que resucita a lo muerto. Amén. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Él resucita a lo muerto. Aún las cosas materiales a las que nos apegamos, aún las razones propias hacia las que nos apegamos, el Señor necesita que mueran. Porque si no muere tu Isaac, si no mueren tus sentimientos, si no muere tu alma, va a ser muy difícil que el Señor haga una obra. Y siempre le vamos a echar la culpa a algo, a alguien. Y no nos damos cuenta que esa fe está allí y que hay una lucha en tu simiente interna peleando. Que me parece, no me parece, que es, que no es, será, no será, voy, no voy. Esa lucha interna que estás teniendo no te la pone el hombre, te la pone Satanás. Porque no quiere que nazca esa luz primera que ha puesto en ti. Esa luz que no se esconde, que se pone en un lugar alto y proclama en lo alto y dice: Jesucristo es el Señor, Él me libertó. Y no solo quiero ser libre yo, que conozcan todos aquellos que necesiten escuchar esa voz. Porque por lo menos aquí tienes una Biblia para leer. Y afuera, ¿qué tiene la gente que escuchar si no lee ni siquiera la Escritura? Necesita escuchar tu voz, necesita escuchar tu testimonio, necesita escuchar que tú eres fuente de vida y luz. Si la gente no ve que Cristo ha hecho algo en tu vida, ¿tú piensas que la fe se ha desarrollado en ti? Es que no puedo seguirte porque, Señor, tengo que ver a mi mamita, tengo que ver a mi papito. Es que lo de aquí, es que lo de allá. Hermanos, son realidades, no vamos a escapar de eso, tenemos que hacerlo. Es que no puedo, no tengo tiempo porque tengo que trabajar. No, tengo un compromiso aquí. No, de repente inclusive vemos que este lugar puede llegarse a volver una esclavitud. ¿Sabes qué? Yo sí prefiero ser esclavo de un lugar así. ¿Sabes por qué? Porque sé que ahí voy a tener libertad. Y esa esclavitud, aunque es una esclavitud, no es una esclavitud de tenerte sentado y condenado para que te sientas a gusto o yo me sienta a gusto, sino es una esclavitud en amor para traerte de la oscuridad a su luz admirable. ¿Por qué? Porque pasamos del día, que son 24 horas, por ahí de 7 a 8 horas durmiendo, de 7 a 8 horas en un trabajo, impactados por música, por personas, impactado por palabras, impactado por gente que se porta mal contigo, por gente que te envidia, por gente que te hace daño, ¿sí me hago entender? Por un sistema que te golpea y te dice: si no haces esto, no consigues lo de acá. Entonces, mínimamente, encontrarte con Dios por lo menos una hora en el día, por lo menos para mantener tu fe, diría que algo equilibraría esa balanza, algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces como humanos peleamos con nuestras emociones, peleamos con nuestro Isaac y nos perdemos de bendiciones. Cuando tenemos que hacer ¿qué? Renunciar a eso, soltarlo. ¿Usted cree que es fácil soltar un hijo? Mija, tú a tu hijo, si el Señor te lo pide, ¿tú crees que eso sería fácil para ti? Solo escucharlo se te despeluca el cuerpo, ¿verdad? Y peor, si tu hijo te costó 3 años buscándolo para que no, bueno, yo 3. Isaac lo buscó, creo que 80 años, 120 años buscándolo para que llegue. Si uno por 3 años ya llora y ya piensa que ya no va a ser papá, imagínate una persona por 120 años, 80 años, esperando que nazca. Y tras de eso, pedirle a Dios eso. Interesante. Diga conmigo, fe. 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 Pero no fe a cualquier cosa, fe a la palabra, fe a la Escritura. En ella hay vida eterna. Amén. A veces queremos consejo del pastor, queremos consejo del ministro, queremos una predicación. Hermano,
Abre tu Biblia. ¿Quieres un consejo? ¿Quieres sanar? Abre tu Biblia. ¿Quieres encontrarte con Cristo? Abre tu Biblia. Hoy en día es tan fácil. ¿Sabes por qué? Porque es tan fácil. Pastor, no entiendo la escritura. Pon la Biblia en el YouTube. Déjala que se reproduzca en el día y métela todo el día, toda la tarde y toda la noche hasta que se haga carne y de repente algo que no entendías vas a comenzar a entenderlo. Diga conmigo, necesito meterme en la escritura. Necesito meterme en el testimonio. ¿Por qué me agobio? ¿Por qué me produce dolor y tormento vivir en este mundo? ¿Por qué? Porque todo lo que recibo son bombardazos de las noticias, son bombardazos de las redes sociales, son bombardeos de mi esposo, de mi esposa, de mi trabajo, de lo que tengo que hacer, de lo de aquí, de lo de allá, y uno se vuelve loco, hermano, al final del día. Pero si se pone a pesar en una balanza, en todo el día, ¿cuántas veces meditó en su escritura? ¿Usted cree que esa balanza va a inclinarse a la fe o a un alma carnal, caída, que no entiende quién es Dios? Amén. Si yo peso mi vida en función de lo que veo, si yo peso mi vida en función de lo que hago, si yo peso mi vida en lo que yo creo que es correcto o no, estoy cometiendo un error. Porque aún las cosas que yo hago y pienso, aún las cosas que yo veo, aún lo que veo en sueños, debe ser pesado en la palabra. Aún lo que veo debe ser pesado en la palabra. Aún como debo tener mi cambio personal debe ser pesado en la palabra. Siga. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El que hizo con Isaac, mira ahí está, Jacob, ¿sí? Dice que él bendijo a su hijo. ¿Cuáles son los hijos de Jacob? Isaac, no, de Jacob son los hijos de, de Isaac los hijos fueron Jacob y Esaú. Vuelve a leer, por favor. Por la fe bendijo Isaac Así es, a Isaac, Jacob y a Esaú. A Jacob y Esaú. Recuerde que Esaú era el primogénito. Perdió la primogenitura por un plato de lentejas, ¿se acuerda? Pero aún así el Señor igual los bendijo a los dos. Recuérdese que no hubo una sola bendición, hubo dos bendiciones. Siga. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Ok, por la fe Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José. Los hijos de José fueron Efraín y Manasés. Y aún así, recuerde que con José tuvo la doble porción, casi de una primogenitura, por no decir una primogenitura, aunque en ese tiempo, antes de que naciera Benjamín, era el último hijo. Recuerde que cuando él se fue, cuando sus hermanos lo vendieron, Jacob tuvo un hijo más que se llamó Benjamín, ¿verdad? Y el Señor le dio la posibilidad en la descendencia de José que ellos fueran parte de las 12 casas de Israel. ¿Sí? Ellos hicieron cortes, se hicieron casas. Y él profirió, dice que José tuvo esa promesa creyendo en lo invisible. ¿Dónde estaba José? ¿Dónde estaba José? Vendido por sus propios hermanos. Luego, en una prisión, engañado, lo querían seducir, quisieron abusar de él y terminó en una cárcel. ¿Sí? Estando en una cárcel, terminó en el reino a través de la interpretación de sueños. Y aún estando lejos de su tierra, lejos de su padre, lejos de sus promesas, hablándolo al invisible, mire, esto es tremendo lo que le voy a decir. Miren, póngame atención. Yo estoy recibiendo esto ahorita. Los niños. José es descendencia con sus hijos. Mira, si tú no le enseñas a tu hijo, no te sientas con él y le lees la escritura y le enseñas
qué son las iniquidades, qué es la rebelión, qué son los tiempos con el Señor, tú vas a perder tu generación. Porque eso no debe hacerlo el pastor ni la pastora, debes hacerlo tú. Amén. Dice la Escritura que José, léelo por favor, mira qué tremendo eso. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José Sigue, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. siga. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Mira qué tremendo. José tiene un poder tan tremendo sobre los hijos, porque dice que él profetizó o anunció que los hijos iban a salir de Egipto. No está diciendo los descendientes, los hijos. Todos los hijos de Dios. Habla de una descendencia. Es tremendo porque si tú le enseñas a tus niños la escritura, si tú le haces carne la escritura, si tú de mañana les pones escritura, de tarde le pones escritura, de noche le pones escritura, tú vas a tener una descendencia firme. ¿Por qué? Porque José, aunque estuvo en Egipto, no se contaminó. Amó a su Dios. Tuvo la oportunidad de contaminarse, sí. Con esa mujer que era la de Potifar, tranquilamente pudo llegar a su cama y se acabó. No existe Dios. Pero sí marcó una diferencia. Eso quiere decir que aún si tus hijos salen de tu lado, van a saber dónde están posicionados y no van a contaminarse con Egipto. No van a contaminarse con Babilonia. Pero tienen que ser entrenados por ti. Amén. Siga, por favor. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ok, ahí está Moisés. ¿Está hermoso o no está hermoso ese niño ahí? ¿Sí? Dice que lo escondieron por 3 meses. Siga. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Se rehusó llamarse, teniendo un trono, teniendo un dominio, teniendo un gobierno inmenso, se rehusó. ¿No se les parece esto a la historia de que Jesucristo rehusó su gloria, rehusó su poder y se hizo parte del pueblo? Yo no entendía por qué el Señor lo llama a Moisés un hombre manso. A veces pensaba que era medio menso, porque en el buen sentido de la palabra, imagínense aguantar toda esa queja de la gente, porque la gente sí que se quejaba. Si Moisés hacía, se quejaba. Si Moisés no hacía, se quejaba. Si Moisés les daba, se quejaban. Si Moisés no les daba, se quejaban. Todo el tiempo en el desierto la gente se quejaba. ¿Y saben qué? Jesucristo hizo eso. ¿Qué hizo? Salió de su trono, salió de su gloria y entró en este mundo con los que no teníamos ni dirección ni vida y nos quejábamos de todo y nos trajo de la queja y de las tinieblas a luz admirable. ¿Y qué nos enseñó si no fue su testimonio? ¿Qué nos enseñó si no fueron sus palabras? ¿Qué le enseñó a los discípulos? El reino de los cielos se ha acercado. ¿El Señor qué les enseñó? Los mandamientos se dividen fácilmente en 2. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ya les di esa prédica, no lo voy a repetir. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? Fue a traerles palabra, palabra, palabra. Sí, les enseñó a echar demonios, pero ¿cómo lo hicieron? Con el fundamento que es la Escritura. Un demonio o algo espiritual tiene dominio en ti, ¿sabes por qué? Por la ignorancia que opera en los hijos de Dios. Porque esperan tal vez de repente solamente los días de culto a desempolvar su escritura. Aún hasta para orar hay que ser inteligente y hay que escuchar el testimonio de Jesucristo a través de la escritura. Amén. Siga. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué dice? ¿Que Moisés escogió ser qué cosa? Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ok, dice que escogió ser maltratado por el pueblo de Dios. Pobre hombre.
¿Por qué le digo pobre hombre? Tuvo que subir 2 veces al monte a ver las tablas. Pobre hombre. Escogió sufrir juntamente con el pueblo y para el pueblo. ¿Sí? Pero eso lo hizo por fe. Porque a él se le hubiera hecho muy fácil gobernar como rey en Egipto, porque él decía, se hace, ahí están los recursos, está la plata, y si no quieres, pum, palo contigo, te subyugo, te meto preso, porque eso era el sistema esclavista que tenía Egipto. Sin embargo, Moisés decidió ser esclavo, juntamente con el pueblo, esclavo para libertad. Por eso fue que fue un hombre manso. ¿Por qué? Porque despreció su trono. Como Cristo despreció su trono para venir aquí delante de ti y esforzarse y morir tan tremendamente en la cruz con un peso de pecado tan terrible. Díganme ustedes si todo lo que estamos leyendo, que se trata de la fe, no son cosas que no solo vivieron estas personas, sino que fue como una sombra de lo que Jesucristo ya iba a hacer. ¿Se da cuenta que la Escritura, tanto en la vida de estas personas como en lo que se vivió en la tierra, era exactamente la misma réplica? Siga. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Siga. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe, ¿qué hizo? Dejó a Egipto. Se mandó a espiar. Salió corriendo y se fue de Egipto. Siga. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Otra vez sale de nuevo aquí esto. Otro loco más. Diga conmigo, Moisés, otro loco más. Es otro loco más. Bien, o sea, ¿quién en su mente cuerda, teniendo plata, billete, deja todo eso por seguir a Cristo? Se los presento. ¿Quién deja su casa? ¿Quién deja sus bienes? ¿Quién deja su familia? ¿Quién deja su vergüenza? Porque por último, la posición que uno tiene es uno de gloria, ¿no? Es hasta el más querido de la familia. Y muchas veces tenemos que salir de ese confort, del palomar que estamos allá. No porque les estoy diciendo que se salgan de ahí. Me estoy refiriendo a la posición, a la postura del palomar. ¿Para qué? Para que tú seas luz y anuncies de Cristo. Siga. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. La Pascua, el Cordero Pascual. ¿Ese no fue el Cordero acaso que se degolló para ponerlo en los dinteles de las puertas? ¿No fue acaso el Cordero que el Señor separó diciendo, les voy a devolver los ojos? Estamos a una semana de que empiece Pascua. Y mire, el Señor les está diciendo, necesito que se metan en la fe. Necesito que se metan en la Escritura. Necesito que escudrillen la palabra y que no solo lo hagan en la iglesia, háganlo en sus casas. ¿Quieres una palabra? Métete en Dios. No tienes a dónde ir, no tienes a quién escuchar, métete en Dios. Nadie te entiende, métete en Dios. Amén. A veces las palabras que pueden salir o lo que tú quieres escuchar no es lo que vas a escuchar, es lo que Dios tiene que decir. Y lo que Dios tiene que decir muchas veces no te va a gustar, pero es necesario si quieres crecer. Amén. La verdad que no te veo hace mucho tiempo. Y que el Señor hable en tu vida. Amén. Amén. Siga leyendo. Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Así es. Ahí están los dinteles pintados para que no fueran llevados los primogénitos. La Pascua es una celebración que se hace a los primogénitos. Y aquí sí me quiero detener en algo, hermanos. ¿Les he hablado toda la noche de gente loca o no? Así es. ¿Cuántos locos hay aquí? Levanta su mano los locos. ¿Cuántas veces en la semana han tomado cena? Levante su mano. No hay locos aquí. Porque no
en su palabra, no lo hacen, no obedecen. Eso es falta de fe. No, es que no tengo para el vino, no, es que no tengo tiempo, no, es que me olvidé. Ay, hermano, si usted supiera. Usted no tiene una lucha conmigo, ni con nadie en esta tierra. La lucha la tiene con usted mismo. ¿Por cuántos años les he enseñado verdades? Les he mostrado caminos y los olvidan. Qué bonito es decir, yo quiero ser parte de esa gente loca, pero seguimos haciendo lo mismo. Si usted no hace algo diferente, ¿usted cree que algo va a cambiar? Yo les aseguro, puede que yo me equivoque, pero sí, puede que yo me equivoque, de repente es mi idea. Puede ser que solamente cuando me vean con un vino y les pide que cenamos, o cuando tengamos aquí cena, ustedes cenan, pero en su casa no tienen comunión. Y el Señor cada año les reclama y les dice, miren, esta es mi sangre y esta es mi carne. Porque ustedes no tienen que esperar al pastor para hacer esto. Se está haciendo un revolú en su casa, se está levantando el destructor para acabar sus primogénitos, se está levantando el destructor para acabar su nación. ¿Qué hizo el Señor para poder sacarlos de Egipto? Le dijo, elígete un cordero de 1 año, selecciónalo bien que no tenga defecto. ¿Y qué le dijo? Y cómanselo rápido. ¿Por qué? Porque hoy los voy a sacar de Egipto. De repente están pasando problemas hace rato, pero no se han sentado en la mesa con el rey. Pero yo oro, yo busco y no tengo respuesta. Porque a veces la respuesta no es la oración. A veces la respuesta es que te sientes con el Señor en la mesa y converses con Él. No es lo mismo. Pastor, no puedo vencer esto. Me pueden mis sentimientos y mis emociones. Después de que tomaron el pan y el vino, después de que comieron el cordero pascual, el Señor les abrió las aguas. ¿Sabes por qué? Porque nuestras emociones son aguas impetuosas, como torrentes, que nos vemos frente al agua y decimos, no hay salida. ¿Por qué hago? ¿A dónde voy? ¿Por qué pasa esto? El Señor le dijo a Moisés, ¿qué haces allí? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Golpea las aguas. Le dijo, ¿intercede? Le estoy preguntando, ¿le dijo intercede? ¿Le dijo ora? ¿Le dijo declara? ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Nicole, ¿qué tienes en tu mano? ¿Se están levantando las aguas en tu casa? Tenga pan y vino. ¿Y sabe qué? No hable. Coja pan, coma vino y dígale, Señor, transforma mis aguas. Amén. Aquieta esa tormenta, pero ya, porque yo no puedo. Iglesia, hay cosas que ustedes han visto ser locas a su pastor, pero les falta todavía para ser locos, y eso me preocupa. Siga. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Hasta ahí nomás. Por la fe, ¿qué fueron derrotados? No. Por la fe fueron derribados los ejércitos de Faraón. Léalo, o así fue que dijo. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué pasó con los egipcios? ¿Fueron? ¿Qué pasó con los egipcios? ¿Fueron? ¿Qué pasó con los egipcios? ¿Fueron? Ahogados. ¿Qué eso quiere decir? ¿Qué pasó con tu antigua vida? ¿Qué pasó con tu esclavitud? ¿Qué pasó con que te tenía preso? ¿Qué pasó con el que te tenía pisoteado la cabeza? ¿Qué pasó con el que te hacía la vida imposible? ¿Señor acaso no levantó las aguas
y terminó debajo de las aguas? ¿No conseguiste eso cenando la cena del Señor? Ten cuidado donde está puesto tu corazón, te dice el Señor. Y recuerda la palabra que te di y que el Señor te la repite siempre, porque me resuena en mi interior eso mientras estoy hablando contigo. Ya te lo dijo Él, no te lo digo yo. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Esta se convirtió ya en una palabra de locos. Necesitamos locos donde estás tú, Vivi. Te han dicho loca. Mira lo que te dice el Señor. Y no fue el hombre, fui yo el que te dije eso. Y no supiste entender en tu espíritu que no era la gente, que yo estaba usando los perros para hablarte. Yo hice que se levantara todo. Porque era necesario que ahí en lo secreto me busques. ¿Te acuerdas? Dice el Señor, ahí en esa cama postrada. ¿Te acuerdas ahí de rodillas? Te dice el Señor. Y te veo como en una visión allí, clamándole al Padre porque no sabías a dónde ir. No tenías a quién acudir consejo. Hoy concedí un deseo de tu corazón, te dice el Señor. Wow. ¿Se da cuenta lo que produce la Escritura? Pastor, ¿cómo es que a usted se le activan las cosas? Amo la Escritura. Marixa, ¿cuántos años me conoces? Sí, tienes un loco enfrente. Y a veces es tan loco y tan revolucionario que le cuesta todavía dominar su ser natural con su ser espiritual. Y tengo conflictos con eso. Pero ¿sabes qué? A pesar de los años, tú has visto que esa locura de alguna manera ha despertado algo en ti. Y eso que se ha despertado en ti no te deja apartarte. Pero ya no es algo que solamente debas ver, es algo que debes hacer. ¿Sí? Es algo que debes hacer. Porque los dones fluyen. Y los dones fluyen no solamente estando sin el pastor. Lo que el Señor te da, úsalo en la casa, no solamente afuera de ella. Si tú lo utilizas dentro de la casa, van a ser dones que van a explotar y el Señor va a madurar tus dones. Pero si lo sabes usar correctamente, tú entiendes lo que te estoy diciendo. Espero que sí. Siga. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos Por favor, impetuosos. vuelve a repetir eso, pero hazlo desde otra posición. Mírame, Tatiana, mírame. Deja el temor. El Señor quiere llevarte a otra posición, pero si tú no dejas el temor y tú no vences eso, vas a seguir recayendo. Habla con autoridad. Decláralo. Porque, que por fe conquistaron leones. Por fe hicieron justicia, conquistaron leones.
hicieron justicia, hicieron justicia, alcanzaron promesas, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, sacaron fuerzas cuando estaban débiles. ¿Qué les parece eso? Eso no lo hace el pastor. Eso lo hace tu fe. Eso no lo hace un consejo. Eso lo hace tu determinación. Eso no hace lo que te diga yo. No puede cambiar nada en ti y no pretendo hacerlo. Pero si tú no vives ese libro, va a ser muy difícil que se produzca un cambio en ti. Si tú no crees en este libro, si no crees en esos locos que se levantaron por el Evangelio, va a ser muy difícil que tu vida cambie. Por fe. ¿Si ven esa cuerdita roja que está ahí? ¿Ustedes sabían que la bisabuela de Jesucristo fue la ramera llamada Rahab? Dígame si eso no suena loco. Así es. No sé por qué estoy sintiendo esto. No lo entiendo, Señor. Explícame qué es. Explícame, Padre. Algo tiene que ver con los vientres. El Señor me está mostrando vientres, los vientres. Tiene que ver como con el pasado. Tiene que ver como con parejas que intimaron antes. Padre, Señor, muéstrame, Padre. Hermanos, ténganme paciencia. Hay cosas que últimamente me están pasando y no lo entiendo del todo, pero me pasan, no las puedo evitar. Y si me llego a equivocar, por favor, téngame paciencia. Padre, muéstrame. De una prostituta. Yo me separé a alguien loco, loca, una loca que creyera en mí. Y yo aseguré un destino para ella. En esta hora ordeno a los vientres que se sanan. Ordeno a los vientres que han estado retenidos allí en el pasado, que han estado con parejas íntimamente, sexualmente hablando, en el nombre de Jesús. Y se rae en el nombre de Jesús ahora de los vientres. Se rae toda esterilidad, se rae también toda invocación sexual, porque siento que eso es tremendo, porque en algún momento eso las jala. Espiritualmente los demonios pueden aferrarse a las partes íntimas. Y oro en el nombre de Jesús que se caiga esto. Yo no sé si usted, a ver, Señor, ay Padre, por eso el Señor está soltando esta palabra hoy, porque necesita fe. Necesita fe. Yo no sé si están entendiendo la locura que estoy hablando. Se necesita de fe. Y el Señor está quitando de esos vientres, está quitando un deseo insaciable inclusive por estar con hombres. Porque no lo veo hacia los varones, lo veo hacia las mujeres. No lo entiendo, solo suelto la palabra. Si es algo que corresponde a usted, tómelo, si no, por favor, deséchelo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno a los vientres, ordeno a las matrices que se juntaron con ADN, que de alguna manera las ató a mis hermanas o a las personas que están en línea a condiciones de esterilidad, a condiciones de inclusive de promiscuidad, y se rompe en esta hora. Se rompe en esta hora. No escucho decir amén. Declárelo.
Mira, el Señor me dice, no sé, Padre, por favor, explícame. Lo voy a decir tal cual. El Señor me dice locura. Eso me está repitiendo. Cura, locura, locura, locura. No sé qué es eso, pero lo digo, Señor, en el nombre de Jesús, espíritu de locura en las partes íntimas, te vas, no tienes autoridad. No lo entiendo, hermanos. Hay cosas que me están pasando últimamente que no son como antes. Y yo sé que ustedes han visto que no soy el de antes, pero no es algo que puedo yo de alguna manera decir no quiero ser, se está saliendo. Amén. Y siento que hay depresión en las personas a causa de esto, por lo que pasó por esto. Y eso les genera tortura y locura. Si alguien sabe de lo que estoy hablando, tómelo. Y si no pasa nada, pues deséchelo. Pero lo recibo. Señor, lo suelto. Esa es la locura del Evangelio. ¿Quieren saber cómo desarrollar esto? Métase en Dios. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Desaprende y aprende. Desaprende y aprende. Desaprende y aprende. Veo como caen como cáscaras de tu cabeza. Porque tú has nacido con un amor genuino. Pero como te lo he dicho en otras ocasiones, el Señor quiere llevarte a otro nivel y vas a tener que desaprender. Y el Señor te ha permitido llegar a este lugar para que tú comiences a aprender, porque tiene un propósito con ustedes. No porque no lo hayas descubierto, pero es algo que ni siquiera ustedes imaginan. Porque va a posicionarle a ti y a tu esposo en otro lugar. Pero necesitan ser entrenados y soltar. Sí, en esta hora ordeno que todo ADN que fue puesto en ti, aún ministerial, que te impide que llegues a otro nivel o que avances, se rompe. Veo estructuras como de un evangelio antiguo. ¿Sí? Y has estado luchando con eso mucho. Y inclusive has llegado a pensar si realmente lo que decimos aquí puede ser cierto o no. Y el Señor está comenzando a romper estructuras en ti. Está comenzando a romper estructuras en tu espíritu y en tu esposo también. ¿Puedo decirte algo en privado? Amén. No estoy entendiendo muchas cosas, lo estoy soltando. Pero algo tremendo que tiene que ver con el útero. El útero da vida, pero el útero también seca. Recuerden que el útero estaba estéril, el útero de Sara. El Señor le dijo Sarai y fue un vientre fértil. Hay algo allí. Hay algo allí. Señor, gracias. Hermano, se me fue la hora. Discúlpeme, se me fue la hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. El primer versículo que leímos. Escudriñar las escrituras. Ese sí lo voy a poner. Con ese vamos a finalizar. Dice ahí, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
El pastor no va a dar testimonio. ¿Quién va a dar testimonio? La Escritura. ¿Sí? Yo quiero hacerles un reto, hermanos. ¿Qué les parece si por lo menos en unos 2 o 3 meses nos damos a la tarea de leer el Nuevo Testamento? Y no lo haga solo, léalo con su familia. Porque a veces, pues sí hay cosas que recibimos como muy íntimo, pero hay cosas que sí es bueno leerlo con la familia. Porque si no lo lees con la familia, ¿cómo se entrenan los niños? ¿Sabes que algo que hace mi hijo, y con esto finalizo de veras? Que él me ve haciendo a veces las diapositivas o lo que estoy haciendo. Mi papá, él me dice, papi, ¿por qué tú estudias mucho? Él siempre me dice, ¿por qué tú estudias mucho? Yo le digo, hijo, a mí me encanta estudiar porque amo a Dios. Y si yo amo a Dios y las promesas que están en Él son vida, si lo que dice la Escritura es vida, yo lo creo. Y si tú eres bueno en lo que haces y tú lees las Escrituras, vas a ser el doble de bueno, el triple de bueno, vas a ser mejor que cualquiera. Y él me dice, sí, papi. La prédica que hice de iniquidad, ¿sabes con quién la hice y a quién se la prediqué primero? A mi hijo. Estando en el escritorio, él se acercó y a quién se lo prediqué fue a mi hijo. Amén. El primer ministerio es tu casa. Ponte sobre tus pies. Considero que hoy la palabra fue muy poderosa. Y oro en el nombre de Jesús. Las mujeres, pónganse la mano en el vientre. Pónganse la manito aquí en el vientre, en su parte íntima, ahí donde está el útero. Saben que yo le he pedido al Señor que me ayude a madurar muchas cosas en cuanto a esto. A veces parece fácil y es sencillo de hecho, sí, pero en algún momento hablo con ustedes y les cuento bien. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los vientres. Oro por los vientres de las niñas. Pónganse las niñas, todas las niñas pónganse la manito aquí. Aquí, Darita, pónganse la mano aquí. Pónganse la manito aquí. Ahí, eso, todos. Todas las mujeres, pónganse las manitos aquí. Ponte la manito ahí, mi vida, eso. En el nombre de Jesús, oro en esta hora. Señor Dios mío, oro en esta hora para que sea quitado, Señor, todo velo que se fundó desde ahí, que se fundó desde las trompas de falopio, que se fundó desde la cervix, que se formó o que se anidó allí en el vientre, en las partes íntimas, en las glándulas íntimas en esta hora. Oro en el nombre de Jesús para que sean sanadas. Oro para que tú generes un legado, pero no un legado solamente para tener hijos o para tener descendencia o para que puedan madurar en Dios. No, un legado para que quede un registro en las generaciones, para que sus hijos sean convocados y llamados en el nombre de Jesús, para que cese toda, no sé por qué, pero toda locura. Porque esa locura que pasa allí, no solo está pasando allí, también pasa en la cabeza. Y genera tormentos, genera frustraciones, genera de alguna manera, Señor, no sé por qué generan cosas tan tremendas y conflictos en la mente, especialmente de las mujeres. Y en esta hora oro para que sea quitado y raído en el nombre de Jesús. Oro para que toda iniquidad que se heredó de madres, de abuelas, de bisabuelas, que prestaron su vientre, que prestaron su vientre para el desenfreno, que prestaron su vientre para todo tipo de avidez espiritual, sexual, en el nombre de Jesús, oro en esta hora que se rompe y se quiebra. Mujer, va a repetir después de mí, dígale, yo renuncio. Dígale, yo renuncio a todo deleite de mi cuerpo, a todo lo que cometí en mi juventud o a todo aquello que pasó en mi juventud con intimidad sexual. Dígale, oro en el nombre de Jesús para que aún mi vientre espiritual sea sanado. Dile, en las noches, en el nombre de Jesús, dígale, yo reprendo
toda unión íntima espiritual. Porque han habido uniones íntimas espirituales. El Señor, no sé cómo explicarlo. Ha habido como espíritus o algo que han tenido inclusive a tener intimidad sexual a medianoche. Y oro en esta hora, se quiebra eso. Y toda locura provocada, toda prisión ahora es abierta. A Rabakaya, Shiabakaya. Toda prisión es abierta en esta hora y es sacado. Es sacada en el nombre de Jesús. Ese vientre es abierto pero para ti y es cerrado para las tinieblas. Ato toda influencia de espíritus inmundos que están sujetos al vientre. Y produce tormentos y tormentas en sus mentes. Aún inclusive en sus ciclos menstruales. Oro en el nombre de Jesús para que sean sanados y sus ciclos menstruales no sean más con dolor. Oro para que sus ciclos no sean irregulares, sean regulares. Oro, Señor, para que se seque, Dios mío, todo movimiento de hormonas que condicionan sus emociones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, en el nombre de Jesús, ordeno, salen de sus cuerpos. Y en ese lugar vacío va a venir a morar Espíritu Santo de Dios. Va a venir a morar tu obra especial, sanadora y libertadora. Una puerta espiritual hay allí. Y te ruego, Señor, que tú la llenes. Que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que fecundó el óvulo, Señor, de María, que el mismo Espíritu que tocó su vientre, sea el Espíritu que toque su vientre en esta hora. Algunas van a sentir inclusive un toque ahí abajo. No sé por qué digo esto, Padre, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, limpia el mismo toque que hubo sobre el vientre, sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y al desorden trajo orden. Que esos fluidos tengan orden, que esas hormonas tengan orden. En el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno en esta hora que se sujeten las emociones y toda hormona de su cuerpo que condicione sus emociones. Estrógeno, progesterona. Todas las hormonas, Señor, no me recuerdo en este momento las hormonas, pero tú lo sabes, Señor. Estoy hablando de las hormonas femeninas. Oro para que se vuelvan a su lugar, que tomen el lugar y la posición que el Señor les dio. Vuelven al ADN que el Señor les dio. Y es un ADN de fe, porque ese ADN de fe va a dar a luz fe. No incredulidad, no pelea, no contienda, va a dar a luz fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Amén. Tome su asiento. Si usted sintió algo extraño, si de repente sintió como un fuego, si de repente le va a sonar extraño, pero si sintió una mano, como que se metió una mano ahí, porque sintió como cuando le hacen una ausculsión. Usted sabe, las mujeres han ido al ginecólogo y sabe que es una ausculsión o un tacto. Yo sentía como que vi una mano que se metía allí y limpiaba algo. ¿Cuántos locos hay aquí? No quiero ser el único loco. Amén. Hablo porque eso produce una sanidad. Porque muchas de las cosas que pasan hormonalmente en el cuerpo sí condicionan los estados de ánimo. Las hormonas, si una hormona está muy elevada en el cuerpo, te puede hacer muy irritable. Y si una hormona está muy elevada en tu cuerpo, también te puede hacer demasiada risa. O si una hormona está muy elevada, puede generarte depresión. Si no lo sabía, vaya, estúdielo. Eso también lo dice la ciencia. Ahora el detalle es que las hormonas son reguladas por los plexos linfáticos. El linfa es el sistema de defensa del cuerpo. Y el sistema de defensa del cuerpo está unido al espíritu. No se lo voy a explicar ahorita. Pero lo que el Señor sana en el espíritu, en resumen, pasa linfa. Y cuando pasa linfa, pasa las hormonas. Y cuando pasa las hormonas, la persona es sanada. Gracias por su amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre,
enciéndame la luz. Vamos a orar por las ofrendas, por los hermanos que ofrendan. Wow. Vamos a dejar de compartir pantalla, por favor. Préndame la luz. Todo. Aliste su ofrenda. Amén. Espero que sea de bendición esta palabra. Revísela nuevamente y llénese de fe. Pablo decía que tenía dolores como dolores de parto. Yo no le puedo explicar y parece loco, pero yo siento como que tuviera un vientre. Un vientre como... No estoy diciendo que soy mujer, por si acaso. Es algo espiritual que no lo entiendo. Pero yo no sé qué será tener un útero. Pero, no sé, ha pasado algo extraño y siento eso, aquí. Ojo, soy varón, no estoy hablando de nada raro, pero espiritualmente siento eso. Amén. En el nombre de Jesús, esta es noche de úteros. Pero ¿sabes qué es lo bueno de los úteros? Cayendo en cuenta que traen así. O sea que de aquí en un año vamos a ver bebés por aquí. Y de aquí en un año vamos a ver gente nueva aquí. No solamente bebés, gente nueva. Porque vamos a tener ovejas que paran. Porque a veces las ovejitas tienen que parir. Sí, gracias por traerla hoy a la... Aquí ya están pariendo, pero quiero que sigan pariendo. Suelto autoridad para que paran. No serán más ovejas estériles. Hablo espiritualmente. Para las casadas, punto y coma, para las casadas, oro para que hayan úteros fértiles. Y de aquí en un año veamos el testimonio. Y veamos al invisible. Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Pero dije bien, a las casadas. Las que me vienen con domingo 7. Dije a las casadas. No. Rechazamos eso. No existe ese domingo 7 aquí en Casa Fuerte. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor. Mira, ¿va a ofrendar? ¿Dónde están los sobres? ¿Tienen plumas por ahí? Hoy las ofrendas las van a hacer en sobres. Ya debería haber corrido hasta acá a coger un sobre. Ya debería haber corrido a coger un sobre. ¿Ya ofrendaron todos? ¿En qué momento yo no me di cuenta? No hay problema. Pásalo para atrás. No les voy a pedir una ofrenda extra. Usted ponga allí su promesa. Amén. La va a traer en la próxima reunión. Amén. Prepárelo. Pero póngale ahí. Aquí pongo mi vientre y mi vientre no es más estéril. Mi vientre va a dar fruto. ¿Sí? Dice como es Yasmín, ya es suficiente de dar fruto. Por favor, entiéndalo. Estoy hablando de un vientre espiritual. Lógicamente, como es espiritual, también se transmite al natural. Y para las casadas, las que están con problemas de que no pueden tener hijos, ahí ponga su promesa. ¿Sí? Diga aquí, declaro que mi vientre es fértil y que soy fértil y que mi generación verá tu gloria. Amén. En cambio, los que tienen por ahí secas las cosas, las finanzas, Señor, este vientre como que ha estado seco estos meses, así como la sequía que nos hace apagones, Señor, en esta hora que se suelte, que haya provisión, que el vientre familiar comience a dar frutos, se comience a embarazar. ¿Sí está entendiendo lo que le estoy diciendo? Esto es de locos, ¿sí? Si usted está diciendo, Señor, mis emociones han estado en el piso, he querido acabar con mi vida, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, dígale, Señor, este año mi vientre mental va a decir que puedo, que es posible, que voy a crecer, que voy a servirte, que voy a madurar, que voy a leer la Escritura. Eso me lo ponen todos. Dígale que mi vientre mental, para hambre y sed de su palabra, comience a fertilizar. En el nombre de Jesús, suelto esa palabra sobre ustedes.
que comiencen a tener hambre y sed por la palabra. Amén. Sí, por favor, comiencen a leer la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo al dador alegre, bendigo a cada uno que ha venido dispuesto a escuchar y a tener tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos presentamos delante de ti, te honramos, te bendecimos. Vamos a salir de tu casa, pero no de tu presencia. Acompáñanos. Permítenos que al salir de aquí, si vamos a comer algo, Señor, encontremos algo abierto. Y si vamos a nuestras casas, pues Señor, llévanos con esa bendición sobrenatural. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Despedidos. Dios me los guarde. Un saludo a las personas que están en línea. Hablamos de, en este caso, Carrie, Estuardo y Mari. Dios me les bendiga.